Padre, qué bueno es acercarnos, tus hijos, a tu presencia para aprender de ti. Tú inspiraste a los hombres de la Biblia para que escribieran tu palabra, tus mensajes, tus enseñanzas. Y eso es, Señor mi Dios, lo que nosotros necesitamos aprender y estudiar. Permítenos a partir de este tiempo empezar a aprender a estudiar tu palabra para que por ella seamos edificados, santificados, liberados y podamos disfrutar de ese gozo de conocer tu palabra, entenderla, aplicarla en nuestras vidas. Hoy te damos gracias por esa bendición, porque la palabra la tenemos a nuestro lado, cerca de nosotros. Podemos consultarla en cualquier momento y por cualquier medio. Gracias porque tú has instituido maestros para enseñarnos tu palabra, pero también quieres que nosotros aprendamos a estudiarla para que por ella seamos edificados. Te agradecemos por ese tiempo que tú nos regalas en Cristo Jesús. Amén. Durante la vida cristiana nosotros nos acostumbramos a que nos den pescado, a que nos den las cosas ya masticaditas, que ya la gente estudie la Biblia por nosotros y nos enseñe cosas. Pero ¿eso qué ha traído? Eso ha traído esclavitud para muchas personas, ha traído para muchas personas alienación, ha traído para otros una cantidad de conocimientos que no los entienden, los practican y lo que hacen es que se esclavizan. De ahí que han surgido muchas sectas a raíz de que los feligreses que van a la iglesia creen completamente y ciegamente en lo que el líder, el predicador, el pastor o el que esté allí al cargo están compartiendo de la palabra. Históricamente se han conocido de muchos líderes que utilizando la Biblia han dominado congregaciones, han dominado matrimonios, hogares, han seducido mujeres, han hecho hasta la guerra a la luz de la Biblia, tomando la Biblia como su referente, y así lo han creído, y así lo han enseñado, y así lo han aprendido las congregaciones, y se han vuelto sectas, se han vuelto personas que se dejan manipular por ello. Luego, el propósito de Dios no es que nosotros recibamos la palabra en una forma pasiva, creyendo todo lo que se nos está diciendo. Nuestra confianza no debe estar puesta en el líder, en el pastor, en el predicador. Nuestra confianza debe estar puesta en el Espíritu Santo, que conoce realmente todo esto. Miremos algunos pasajes bíblicos muy interesantes. En Juan 8:31, Jesús empieza con un desafío a sus fieles. Dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Bueno, aquí hay algo muy importante: ser fiel pero a las enseñanzas de Jesús, no a las enseñanzas de los hombres. Y aquí necesitamos nosotros empezar a discernir a través de la Biblia y de los estudios bíblicos qué es enseñanza de Jesús y qué es enseñanza de los hombres. Recordemos que aún el mismo Pablo, apóstol y siervo de Dios, daba algunos consejos en los cuales él daba su parecer. Él decía: yo, Pablo. ¿Sí? Es decir, él no estaba hablando en nombre de Dios, sino en su propia experiencia y según su parecer. Y a veces tomamos a la ligera ciertos pasajes bíblicos y creemos que esas son enseñanzas de Dios y no lo son. Entonces Jesús es muy claro, dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Cuando yo soy fiel a las enseñanzas de Pablo, soy un seguidor, un discípulo de Pablo. Cuando soy fiel a las enseñanzas de Juan, soy un discípulo de Juan. Lo mismo con Pedro y los demás apóstoles. Luego en la Biblia encontramos enseñanzas directas de Jesús cuando estuvo en su ministerio terrenal, y encontramos enseñanzas de los apóstoles. Y recordemos que nosotros no somos ni de Pablo
de Apolo, somos del Señor. Luego, todo esto lo tenemos que analizar desde el punto de vista qué enseñó Jesús, qué enseñaron los apóstoles y cómo hay correlación entre lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron los apóstoles. Y no solamente eso, sino también lo que enseñaron los profetas del Antiguo Testamento. Todas estas enseñanzas que están contenidas en la Biblia deben ser correlacionadas, las unas con las otras. Entre ellas hay una coherencia perfecta, no hay error y no se puede tolerar error alguno ni interpretación equivocada. La segunda parte de este versículo dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lamentablemente hoy en día hay personas que están siendo esclavizadas, sometidas mental, emocional y aún físicamente a raíz de que pastores y líderes inescrupulosos están utilizando la Biblia para esclavizarlos. Y no son libres. Y no lo son por culpa, uno, de estos líderes que manipulan la Biblia, y dos, por culpa de ellos mismos que creen en todo lo que dicen los líderes y no estudian la Biblia. Porque el estudio de la Biblia no es coger la Biblia y leerla, no es coger un estudio bíblico hecho por otra persona y leerlo y aprender de él. No, es algo personal, como lo vamos a ver más adelante. Cuando Pablo en cierta ocasión hizo un discurso, dice que los de Berea, a quienes estaba hablando Pablo en esos momentos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, recibieron la palabra con solicitud, o sea, es decir, pilas en qué era lo que estaba diciendo Pablo, le estaban prestando atención exactamente qué era lo que él estaba diciendo, pero no se quedaron en ese oír a Pablo, sino dicen escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy interesante que aunque nosotros conocemos la Biblia con su Antiguo y Nuevo Testamento, los cristianos de la primera iglesia o la iglesia primitiva no conocían la Biblia, conocían las sagradas escrituras o las escrituras como ellos la conocen. Los judíos tenían las escrituras y todas esas eran del Antiguo Testamento. Ellos no tenían en esos momentos el Nuevo Testamento. Luego lo que estaba hablando Pablo lo confrontaban con lo que decía el Antiguo Testamento, los profetas mayores y los profetas menores. Dice, ¿para qué? Para ver si estas cosas eran así. Es decir, para comprobar, verificar que lo que Pablo estaba diciendo tenía relación directa con lo que ellos habían leído o estudiado del Antiguo Testamento. Cuando estamos hablando de estudio bíblico, quiero presentarles un panorama de qué es lo que vamos a hacer en esta parte. Es como un estudio, como un curso teórico-práctico. Aquí no va a ser solamente teoría, aquí vamos a tratar de hacer algunos ejercicios puntuales de lo que es el estudio bíblico. Dentro de ese panorama que tenemos de ese estudio bíblico personal, vamos a contar con algunos recursos, con unas reglas, con unos métodos y con unas estrategias. Dentro de los recursos vamos a tener la oportunidad de revisar diferentes versiones bíblicas. Tenemos muchas versiones bíblicas en español, incluso en inglés, que para los que dominen el inglés, pues es fabuloso poder comparar las diferentes versiones bíblicas en los diferentes idiomas. Y algunos incluso tendrán la oportunidad de poder hojear Biblias en hebreo o en otros idiomas. Comentarios bíblicos, eso es importantísimo. Existe este tipo de material donde cada pasaje bíblico tiene su comentario que nos permite contextualizar la situación que se está viviendo y hacen comentarios alusivos a ciertos versículos bíblicos que nos ilustran a nosotros muchos sucesos que nosotros ni idea acerca de ello. Vamos a tener oportunidad de utilizar diccionarios. Tenemos diccionarios bíblicos y tenemos diccionarios seculares que deben ser utilizados paralelamente para que nosotros podamos tener claridad de los textos bíblicos,
y poderlos entender mucho más fácilmente. A veces creemos que porque sabemos español, entonces dominamos el concepto profundo de ciertas palabras, y no es así. Nos hemos dado cuenta en esta serie de reuniones que ciertas palabritas creíamos que tenían una connotación específica, pero resulta que tiene connotaciones variadas ciertas palabras. El español es muy complejo en sus significados, por eso necesitamos de los diccionarios. Tenemos recursos históricos y tenemos recursos geográficos. Y eso es fundamental, podernos ubicar en la historia bíblica y podernos ubicar en la geografía bíblica, porque todo eso tuvo su cambio. La geografía que narra la Biblia no es la misma geografía que nosotros estudiamos en estos momentos en los bachilleratos. Por su lado, en la parte de las reglas, hay ciertas reglas agrupadas entre grupos en la preparación del estudio bíblico, en las actitudes que nosotros debemos asumir y en los hábitos que nosotros debemos practicar en el estudio bíblico. Y por su parte, en los métodos, entonces hablaremos de lo que es el método inductivo, el método deductivo, que los dos están muy correlacionados, es decir, o es inductivo o es deductivo, el método analítico, el método sintético y el método crítico. Pero aquí lo vamos a ver con cosas muy prácticas, más que teoría. Lo que se pretende con este curso es cosas prácticas. Independientemente que digamos, eso es un método analítico, eso es un método crítico, o el método crítico es no. Vamos a aplicar esos métodos en diferentes estudios o pasajes bíblicos para que entre todos saquemos enseñanzas muy claras de la Biblia. Y lo otro que vamos a tener son estrategias de aprendizaje. Como se trata de aprender nosotros mismos directamente de la fuente que es la Biblia, pues hay ciertas estrategias de aprendizaje. Cuando nosotros vayamos a enseñar sobre la Biblia, tendremos que aplicar estrategias de enseñanza, pero en ese caso vamos a aplicar estrategias de aprendizaje para que mi aprendizaje de la Biblia sea más eficiente, que pueda aprovechar al máximo ese pequeño tiempo, porque es que a veces se cree que un estudio bíblico demanda 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quizás para hablar en una conferencia ante la iglesia o una conferencia internacional nos demanda muchísimo tiempo, porque hay que prepararla muy bien. Pero si es algo personal, un estudio bíblico, y lo hemos hecho con mi esposa, puede demandar 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, perfectamente, y sacamos una enseñanza. No necesitamos volvernos unos exégetas de la iglesia, es decir, de esos que dominamos completamente y profundamente la palabra de Dios, no, sino poder aprender a cada pasaje de la Biblia, cada versículo de la Biblia que nosotros leamos, sacar al máximo provecho, poderlo disfrutar, poder entender en eso algo para nuestras vidas, encontrar siempre la enseñanza de Jesús para nosotros, encontrar esa verdad que nos hace a nosotros completamente libres. Entonces, dadas esas circunstancias, pues la invitación que se les hace es juiciosamente cada 8 días esté preparado, no solamente para escuchar, sino también para preguntar. Porque en ese proceso de aprender, algo muy importante es preguntar. Quien no pregunta, no aprende. Y es bueno que hagamos preguntas, que entre nosotros mismos nos respondamos esas preguntas para que podamos tener ese aprendizaje. Oremos entonces para que esta iniciativa que Dios ha colocado en nuestro corazón sea de gran bendición en su vida y le permita a usted ser verdaderamente libre. Padre, qué bueno es saber que tu palabra está ahí para que nosotros la estudiemos y que tomemos el ejemplo de los bereanos, que vayamos siempre a la fuente para consultar en tus sagradas escrituras si las cosas que nos enseñan los pastores son tal como tú las planteas. Y cuando en nuestro devocional, en nuestra lectura personal, en nuestro estudio personal de la Biblia, nosotros tengamos elementos, herramientas, estrategias y métodos
para aprender de ti, para aprender de lo que tú nos quieres enseñar y enriquecer así nuestras vidas de modo que seamos verdaderamente libres. Hoy te damos gracias por esa oportunidad que tú nos brindas a cada uno de nosotros. Permite, por favor, que cada vez podamos estar participando activamente en este curso, de modo que no sea teórico, sino algo muy práctico en nuestras vidas y que nos sirva para siempre. En el nombre de Jesús te alabamos a ti y te agradecemos.